Buenas noches a todos, saludos. Bienvenidos a una noche más de jueves, una noche más de venir a escuchar la palabra de Dios, a entender, a abrirle nuestro corazón a todas las enseñanzas y bueno, pues a dejar que Dios escriba también en nosotros. Vamos a arrancar de una vez para que nos dé tiempo. Ellos todavía están ingresando. Vamos a orar, Kevin, porfa, Sí, está para de bien. una vez irnos a las preguntas. ¿Ok? Ok. Padre, muchísimas gracias. De verdad, cuánto agradecimiento en nuestro corazón por esta noche que tú has preparado. Ujú. Venimos a ti deseando, deseando poder escuchar todas las palabras que tú desde antes de la fundación del mundo preparaste para esta noche. Gracias, Dios, porque para ti no hay nada oculto, para ti no tenemos que explicarte mucho. Tú conoces lo que hemos estado viviendo, tú conoces nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos más íntimos y Ujú. sabes cómo llegar a esa necesidad profunda del corazón. Te pedimos que esta noche el mensaje pueda calar en nuestra vida de tal manera que estemos dispuestos a entregar las estructuras equivocadas de nuestra vida y que puedas también afirmar las que de manera correcta tú has venido estableciendo. Para quienes no han establecido una relación personal contigo aún, permite que te puedan ver claramente y que puedan ver la obra consumada de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Guía cada pregunta, cada respuesta y permítenos gozarnos, Dios, al terminar esta noche con todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Por favor, trae con bien a los que faltan. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios. Bueno, vamos a arrancar de una vez. Todavía ahí siguen entrando personas. Y quería recordarles a todos los que se conectan que pueden enviar el link de YouTube mejor. Digo mejor para no saturar el Zoom y que puedan conectarse vía remota también por el canal. Bueno, hoy vamos a hablar de una enseñanza que está detrás de la historia del capítulo 4 de Juan. Vamos a seguir con la historia de la mujer samaritana, solamente que ya, ya habiendo tomado esta mujer la decisión de permitirle a Jesús ser su Señor, ser su Salvador, en ese instante empiezan a suceder algunas cosas y vamos a ver una gran lección para nosotros, los creyentes, y también si hay alguien hoy conectado por primera vez, vamos a poder quizás a ver un milagro más de parte de Dios en la vida de toda la gente que aún no ha tenido el chance, la oportunidad de conocer a Jesús de manera personal. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas para aprovechar los minutos. Son las 8:13. Vamos un poco más rápido de lo normal. Así que si hay alguna consulta, alguna cosa que estén leyendo o alguna duda que le tengan ahí de Dios, con muchísimo gusto. No hay preguntas. Bueno, vamos a dar chance. No veo en el chat Ah, bueno, sí. No, Carlos tiene, acaba de levantar la mano. ok, bueno. Hola, buenas noches. Edgar, ¿cómo Hola están? Carlos, ¿cómo vas? ¿Todo Bien, bien? gracias. No es una pregunta de la Súper Biblia, bien. sino es un consejo. El martes en Ujú. oración, María oró por una persona, creo que no era cristiana, que tenía COVID y que había infectado a su abuela, a Ajá. su mamá, a su papá. O sea, para mí fue impresionante la situación que está viviendo ese muchacho. O sea, yo no Ujú. podría vivir con esa situación, porque es enfermero y Mm. por su trabajo infectó a su familia. Ujú, Leí claro. Job y lo que le pasó a Job fue impresionante, pero entonces no, el consejo que necesito es yo como cristiano, ¿cómo puedo enfrentar una situación a una persona que no conoce a Cristo? ¿Cómo? Porque esa situación es muy dura, me sorprendió demasiado, o sea, no puedo dejar de pensar en ese Claro. muchacho, en orar por él
pero fue impresionante. Pero con Job es diferente. Dios estuvo con él siempre y las pruebas que tuvo con Job es demostrando su amor. ¿Cómo trata a una persona de que sufre tanto? Ok, bueno, vete a 2 Corintios 7:10. Creo que hace 2 o 3 reuniones lo hablamos acá. No sé si lo puedes leer ahí, Carlos. Ya te digo. 7:10. Ajá, sí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Correcto. Entonces, me decías cómo tratar, ¿verdad? O sea, cómo poder encauzar todo este, digamos, humanamente desastre, o como lo vemos, ¿verdad? De acuerdo al amor de Dios. Bueno, dice ahí que la tristeza que es según Dios, ¿verdad? Produce arrepentimiento para salvación. No hay un evento, hoy lo vamos a ver en el mensaje desglosado y bien, digamos, detallado. No existe nada más importante en la vida de un hombre que salvarse. Y Dios definitivamente sabe cómo llevar a las personas que Él quiere atraer a sí mismo de la forma que únicamente tenía Dios y que estas personas tenían como oportunidad para poder escuchar el Evangelio. Tener el corazón listo y preparado para poder escribir Dios en los corazones de ellos el inicio de una relación que durará para siempre. Todo lo que vamos a vivir en esta vida, Carlos, es temporal. Nosotros, por supuesto, en nuestra corta visión y en nuestro entendimiento es muy limitado. Los hombres no tenemos jamás la perspectiva de Dios acerca de ninguna cosa, ni de la vida. Y nosotros los hombres vemos la vida en un plano, ¿verdad? Terrenal, en donde las cosas que se nos presentan, estamos constantemente, no sé si han visto, una vez llevé a mi hijo a jugar en un lugar de estos de juegos de niños y había una máquina en donde unos cocodrilos sacan la cabeza y mi hijo tenía un martillo y entre más le daba las cabezas de los cocodrilos, más puntos hacía, ¿correcto? Ok, la vida nuestra es igual. Los cocodrilos son los problemas. El martillo es mis posibilidades. Y paso todo el tiempo dándole a los cocodrilos una y otra vez, una y otra vez. Entre más le pego a los cocodrilos, más puntos, más cosas. Todos nosotros cuando vemos pasar un problema, la tendencia inmediata es, tengo que solucionarlo, ¿verdad? Pero no entendemos desde la perspectiva de una persona sin Dios que Dios está trabajando en nuestra vida. Dios empieza a trabajar en nuestra vida desde que nacemos. Desde que venimos al mundo, ahí en ese momento, en nuestro primer aliento, nuestro primer suspiro en la vida, empieza Dios a trabajar en nosotros y empieza a tocar nuestro corazón. Así que no me cabe la menor duda que a través de las tristezas, como dice acá, que son según Dios, ¿verdad? Que en realidad dice de que no hay que arrepentirse, en el sentido de que esas tristezas son las tristezas que van a traer un gran gozo, una gratitud que no tiene ni principio ni fin, porque esa gratitud que va a durar para siempre, de aquel día en que le dije a Jesús que sí a su amor, que sí al sacrificio en la cruz, que sí a la propuesta de ser su hijo y a la propuesta de ser amado por él, es impresionante. Así que nada se va a comparar con eso. Nada. Nosotros solamente estamos viendo una pequeñísima parte de la vida, que es la vida temporal. Pero no es solo eso. Esa era una de las grandes preguntas que yo me hacía cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Yo revisaba las cosas. Recuerdo que estaba yo estudiando humanidades en la Universidad de Costa Rica y estaba yo en aquellos cursos de filosofía y de
materias, ¿verdad? De carácter social, donde empezamos a leer ciertos libros y yo me cuestionaba cosas y decía, no, es que esto no puede ser solo esto la vida. Tiene que haber más. ¿Cómo es posible que un hombre nace y se muere, bajan el switch y se acabó? ¿Y qué? Y todo lo que puede pasar y el potencial y esto y lo otro. Yo empezaba a pensar y pensaba en los hijos de mis hijos y los hijos de esos hijos y todas las generaciones futuras y decía, ¿en qué momento? O sea, yo no voy a poder ver más que una o dos generaciones. Es más, a mí no me conoció hace 4 generaciones atrás, no me conocieron mis antecesores. Entonces empezaba a pensar, y todo esto era simplemente porque mi alma, mi corazón estaba inquieto ante una situación en que realmente esta vida pasajera es solamente una pequeña ventana en donde vemos un episodio para lo cual nosotros fuimos creados. No hay más, digámoslo así, material terrenal, temporal, del cual nosotros podamos echar mano para tener idea de lo que sigue sin Dios. Una persona que no tiene el alcance de poder aceptar a Jesús en su corazón, o no pudo, no le dio tiempo, o no quiso al final, porque tiempo sí vamos a tener. La misma Biblia confirma que al morir Jesús por todos, dice que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él muere, pero obviamente con el plan de que todos los hombres conozcan la verdad. Nadie va a morir sin conocer la verdad. Todos van a tener la oportunidad de decirle sí a Dios o no. Ahora, vos me dirás, ¿y quién le dice que no a Dios? En realidad, mucha gente le dice que no, no necesariamente de manera explícita, pero sí se lo dicen de forma indirecta. Sí le dicen a Dios que no, lo rechazan. Pero entonces yo me hacía estas preguntas. Cuando yo veo la tristeza que según Dios es la única forma muchas veces en las que el hombre va a reaccionar. Pero no solo es así. Dice la Biblia también que Dios trata o trabaja con el corazón humano a través de su bondad, ¿verdad? A través de sus riquezas, a través de su longanimidad, dice la Biblia. Pero ahí dice el pasaje, está en Romanos, dice, menospreciáis, dice. El hombre menosprecia eso, porque el hombre le va bien en la vida y cree que es por él, cree que es porque es muy inteligente, muy capaz, porque sabe mucho de aquello que en lo que tuvo éxito, o se jacta y dice, esta es mi obra. Esta familia tan linda que yo tengo es porque yo soy un buen padre o soy un buen esposo y se jacta de eso, no entendiendo que son las riquezas, dice, de su benignidad y longanimidad, paciencia, ignorando, dice, dice al principio, o menospreciáis, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero como el hombre no siempre, casi nunca, entiende de esta forma tan bonita, entonces Dios tiene que empezar a tocar aquellas cosas en las cuales el ser humano va a hacer un alto en el camino y va a empezar a pensar en él. Así que no me cabe la menor duda que esta circunstancia de la que estamos hablando, que es dura, es por un propósito mayor. Y Dios, en el momento que logre aquello para lo cual trajo la circunstancia, en ese instante, aquel gozo, aquella paz y aquella experiencia de vida donde esa persona va a entender para lo cual fue traída la tristeza, jamás se va a arrepentir, dice ahí, de aquello. Qué dicha aquel problema. Gracias a Dios por aquella circunstancia, porque no hay nada peor que teniendo la vida, la salud, el entendimiento y todos los recursos que Dios nos da aquí en la tierra, que nosotros, menospreciando, rechacemos la propuesta de amor eterno y un día, ahí sí, se va a apagar la luz de la vida temporal y vamos a despertar en un lugar en donde jamás pensamos que íbamos a llegar, el infierno. La perdición, dice Dios. Dice, para que nadie se pierda,
para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, definitivamente, el proyecto de Dios con cada persona es muy específico. De manera puntual, Dios trabaja con cosas que solamente aquella persona, de acuerdo a sus condiciones y su corazón, estaba dispuesto a escuchar. En este caso, tocar a un ser querido. Ok, Edgar, muchas gracias. ¿Ok? Súper claro. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguna más? En Ahí el ya chat, hay más. Ajá. en En el el chat. chat, Mari Castillo Sí. dice, quiere que le expliquen Juan 16 del 8 al 9. Ok, vamos a ir a Juan 16. Y dice también, por favor, me explique lo que es justicia propia. Ok. Juan 16 del 8 al 9. Bueno, Jesús viene hablando en este momento de lo que implica, de lo que es, del trabajo, del proyecto del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se quedó en la tierra en el momento que Jesús partió. Jesús decidió partir y le dice a sus discípulos, bueno, ahora voy, dice el que me envió. Y ninguno de vosotros, dice, me pregunta, ¿a dónde vas? Y dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, dice, pero os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya. Dice, a ustedes les sirve que yo me vaya, porque si no me fuera, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes, mas si fuere, dice, mas si yo me fuere, que se fue, es un hecho, se los voy a enviar, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Esto dice o explica que Jesús pagó por todos los pecados en la cruz, pero hay uno específico por el cual no pagó. Ahí excluyó a todos los hombres. No crean que es que aquel que estás pensando que dices, uy, qué señor más buena gente. No, por él tampoco. No fue que hizo él distinción, no hizo ninguna diferencia. Jesús pagó por todos los pecados de todos los hombres, pero así como pagó por todos los pecados de todos los hombres, excluyó un pecado de todos los hombres. No importa quién fuese, quién es o quién va a ser. Excluyó ese pecado. ¿Cuál? Dice, por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que condena al hombre. Ningún hombre va a ir al infierno porque cometió un grave error en esta vida terrenal. No sé, dejó un hijo botado o tuvo un hijo, la persona quedó embarazada y él convenció a esa persona que abortara, abortaron y ya eso lo condenó. Eso no es cierto. La Biblia dice, de pecado, es el Espíritu Santo, dice que va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Porque así no, si yo tuviera que suponer o tuviera que decir que entonces hay pecados que Dios no puede perdonar, yo tendría que inmediatamente hacer una lista enorme de los pecados que yo creo que no tienen perdón. Póngale ahí el que usted quiera. Pero ahí dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El no creer en Él es el único pecado que me va a separar de Él en la eternidad. Todos los hombres van a tener la oportunidad de creer, pero el rechazamiento de quién dijo Jesús que era, en ese momento estoy diciéndole a Dios, ¿sabes qué? No creo en quién eres. No creo que eres Dios hecho carne. No creo que viniste al mundo a morir por mí en una cruz y a pagar por mis pecados. No creo en tu amor y no creo en tu perdón. Así que, con respecto al tema del pecado, a eso se refiere. Dice que cuando Él venga nos va a convencer de pecado, dice. Ok, ahora sí, vamos a la justicia. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. Dios, al aplicar su justicia, no es que Él vino como un juez, ¿verdad? No. Él es justo. Dice la Biblia en Romanos que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero dice que de justicia, esa justicia es la perfección de Dios. Imagínense un traje, ¿verdad? Un traje
de buzo, de estos que tienen casco, guantes, o sea, un buzo completo. Tiene patas de rana, tiene todo, que tapa todo el cuerpo del hombre. Ese traje que cubre a Jesús es el traje de perfección que le dio Dios a él. En el momento que una persona cree, ese traje, que es la justicia de Dios, en otras palabras, ese traje le da la característica o la cualidad o, digámoslo así, sí, la característica de perfección. Es una de los, digámoslo así, de las formas como Dios nos muestra su deidad o nos dice que es Dios. Dios es perfecto, dice la Biblia. Dios es santo, o sea, una persona que se apartó totalmente del pecado. Dios es puro, santo, perfecto. Entonces, en ese momento, cuando Dios le da ese traje a uno de nosotros, pecadores, imperfectos, totalmente terrenales, no tenemos ninguna característica de eternos en nada, todo lo contrario, fallamos, fracasamos, mentimos, pecamos, hacemos muchísimas cosas en contra de Dios, pero en el momento que una persona se salva, Dios le da ese traje de perfección que lo portó Cristo y se lo cede a cada persona que cree en él. Por eso dice que va a venirlos a convencer de justicia, en el sentido de que esa justicia que yo veo en Jesús, yo no la tengo. Y la necesito. Y Dios está dispuesto a dármela. Y en el momento que yo estoy a punto de reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador, es cuando yo le estoy diciendo, Señor, yo quiero ese traje. Lo necesito. Porque no voy a jugarme el chance de morir sin ti. Así que por favor dame esa santidad, dame esa perfección porque yo no la tengo. En ese instante Dios nos pone el traje. Y ese traje de justicia es aquel traje en el que empezamos a caminar mientras estamos aquí y mientras nos vamos de esta vida terrenal. Por eso la gente empieza a ver a Cristo en mí. En algún sentido, aunque, digamos, obviamente Dios me demanda obediencia a su palabra, me demanda fidelidad de mí hacia sus cosas, pero aún sin eso, ya mi rostro cambia, ya mi reacción ante las pruebas cambia, mi forma de pensar empieza a cambiar y empieza a haber una sed de Dios que antes yo no tenía. Eso se debe al traje que antes yo no portaba. Dice que entonces, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dice después, de juicio. Dice que viene a convencernos de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuál juicio? El que se efectuó en el Calvario. Dios Padre juzgó en Cristo. Cuando hay un juicio, el juez con su mazo de madera golpea la mesa y dice, ¡pah! Culpable. En ese momento emite un juicio, dice culpable o también dice inocente. Pero en el caso de Dios para con todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Así que entonces el juez ya dictaminó su veredicto. Dijo, todos los hombres son culpables. Romanos capítulo 2 habla de la culpabilidad del hombre. Habla de los incivilizados, de los civilizados, de los griegos, de los judíos. Y entonces ahí dice que nadie va a quedar o va a quedar justificado de esa culpabilidad. Nadie, todos son culpables, por cuanto todos pecaron. Así termina diciendo, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en un sentido, el juez dice, he dicho, todos son pecadores. Nadie se va a salvar por cuanto ya pecó. Entonces dice que ese juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado en la cruz, cuando Jesús lo juzgan o lo castigan con los latigazos, con la vergüenza, con la cruz,
con la humillación, etcétera, etcétera, todo lo que le pasó, Dios estaba juzgando, estaba castigando, golpeando en él a un hombre inocente que no había fallado por toda la humanidad, pagando algo que él, un crimen o un pecado, bueno, uno no, miles de pecados, millones de pecados de toda la humanidad en un solo momento, cargando los pecados de la humanidad pasada, presente en ese momento, que estaban ahí, y futura. Hasta el último hombre que va a existir en la tierra, Dios juzgó en Cristo el pecado de todos nosotros. Isaías 53 lo dice clarísimo. Dice, Él llevó, dice, nuestras enfermedades, cargó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él iba, dice, camino al matadero, delante de sus trasquiladores. Enmudeció, dice, y no abrió su boca. Entonces, ahí Dios juzgó en Él el pecado de todos nosotros. Así que Dios me va a convencer de esas tres cosas a través del Espíritu Santo. Por eso un hombre cuando está caminando sin Dios está siendo perseguido por Dios de múltiples formas. Y Dios lo está convenciendo dice aquí, de pecado, de justicia y de juicio. De esas tres cosas. Por eso la persona peca y no puede tener paz, porque dice, estoy mal, he fallado, esto, lo otro, y me va a pasar aquello, o yo sé que Dios no está contento conmigo. Esa es la conciencia de Dios que está haciendo, que está escuchando la voz externa, porque en ese momento es externa, del Espíritu Santo que se le está acercando a él. La gente cuando hace promesas y dice, no, ya no voy a hacer esto, voy a empezar a trabajar en esto para dejarlo, yo no quiero vivir así. Entonces es cuando el Espíritu Santo se está acercando a la vida de esa persona. Y ahí es donde la persona empieza a cuestionarse y dice, yo necesito buscar a Dios. Ah, ya me acordé, tengo un amigo que una vez lo vi con una Biblia, que por cierto yo me burlé de él. Y le dije que era pandereta y que era un tonto y que esto y que el otro y que cómo se le ocurría, que estaba haciendo el ridículo, pero lo voy a ir a buscar. Eso es el Espíritu Santo que se está acercando a la vida de esta persona, convenciéndolo de su pecado, convenciéndolo de que ya hubo un juicio por esos pecados y convenciéndolo además de que Dios es un Dios justo, un juez justo, que no va a pasar por alto la culpabilidad que él tiene. ¿Ok? Eso así, a grosso modo. ¿Qué más? No, esos serían, Edgar. Ya no veo en el chat y no Ok. hay manos levantadas. Marielos, ¿está claro? Ya nos fue. Aquí estoy, perfecto, Ok. precioso. Muchísimas gracias. Sí te pedí también lo de justicia propia. Tengo un concepto ahí. Sí. Sí. Bueno, cuando dice justicia propia, precisamente lo que estábamos hablando de la justicia de Dios es la perfección de Dios, básicamente, digámoslo así, como el ADN de Dios. Cuando una persona dice que él no necesita de esto, cambio de la Biblia, que él no necesita a Dios, que él es una persona buena, ¿verdad? La gente, normalmente nosotros los seres humanos hablamos de varias cosas. Hablamos de nuestras obras, hablamos de quiénes somos y hablamos de cómo nos ve la gente. Entonces, yo empiezo a colocar estas cosas ahí y todo eso va construyendo un muro. Y ahí digo un muro porque es un muro separador de la posibilidad de salvarme. Y la persona, entre más alto el muro y más grueso, menos posibilidades tiene de ser alcanzado por Dios. Eso se va a convertir en orgullo. Y ese orgullo se va a convertir en la gran muralla que lo separó de Dios, porque el día que muera, cuando llegue, no va a poderle decir a Dios, yo no sabía. Yo no sabía que me estabas buscando. Yo no sabía qué tan bueno eras.
y yo pensé que te podía superar. Porque en el fondo, cuando una persona coloca su justicia propia adelante, le está diciendo a Dios, yo soy mejor que tú. Es más, yo hubiera podido pagar en la cruz por mí. Y eso no es cierto. Porque el único merecedor de ese lugar fue el inocente, el que nunca había pecado, el que dice la Biblia que nunca hubo mentira en su boca, ni engaño. Como raíz de tierra seca, dice la Biblia. Entonces, o sea, totalmente debilitado. Usted se imagina una persona que nunca ha hecho nada y se le culpe, pero además de eso tenga buena actitud. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que nos han culpado de algo que no hemos cometido. Nosotros sí reclamamos. Y sí decimos, no, un momentito, a ver, tráigame las pruebas, demuéstremelo. Y sí reclamamos y golpeamos la mesa en ocasiones. Jesús dice, Él decidió callar solamente para cumplir el plan de Dios. Y por amor a nosotros, porque Él sabía lo que estaba en juego. Él estaba viendo, dice, un gozo que fue puesto delante de Él. Por ese gozo, dice, que fue puesto, Él nos vio en el futuro a todos nosotros. Nos vio felices, nos vio con nuestras familias, nos vio salvos, nos vio en el cielo, nos vio en la tierra, salvos, y nos vio el día que partamos de este mundo y nos vayamos, y nos vio ya lo que vamos a disfrutar en la eternidad. Y por ese gozo puesto delante de Él, Él decidió simplemente seguir caminando como una ovejita, con buena actitud, al matadero. Ok, entonces, Ese amor, ajá. yo no lo entiendo. Justicia propia sería como, entonces, es a mi juicio yo soy muy bueno, no, Es que no, no necesito. el concepto de justicia es una persona que delante de Dios es justo. Y la justicia, o ser justo, implica con que delante de Dios yo no he cometido ninguna falta. Entonces, cuando una persona tiene justicia propia o empieza a hablar de sí mismo como si eso es lo que va a utilizar como puente para llegar a Dios, lo que está diciendo es, yo soy perfecto, Dios. Yo no he cometido errores. Yo no me merezco ir al infierno. Es más, tanto no me lo merezco que ni siquiera tengo necesidad de reconocerme pecador delante de Dios, ni aceptar a Jesús. Porque Jesús nunca falló. En Jesús se cumplieron todas las promesas de las cuales habló el Antiguo Testamento, todas se cumplieron, una tras otra. Unas, podríamos decir, voluntarias, otras involuntarias. Hubo cosas que él cumplió que era imposible, si no fuera Dios, que podría alguien cumplir sin ser Dios. Pero fue como si él dijo de sí mismo lo que iba a hacer, como para probarnos y decirnos, yo les voy a confirmar que yo soy Dios. Y que aquel que va a venir un día y va a nacer de una virgen en Belén y que va a nacer así y asá y que va a tener un linaje de reyes y sacerdotes, ese es Dios hecho hombre. Ese va a morir por ustedes en la cruz. Ese va a sufrir el dolor por ustedes y va a ser un sustituto de ustedes en la cruz para pagar por algo que ustedes sí cometieron. Por eso es que una persona que porta la justicia propia, Dios trata muy duro o tiene que tratar de una forma tal que un día esa persona se doblegue ante los pies de Jesús con muchas lágrimas. En cambio, hay personas, siendo incrédulas, que no necesariamente tienen una gran pared muy profunda o muy alta. Simplemente no saben, o simplemente es la primera vez que escuchan y de una vez dicen, ¿usted es pecador? Yo sí, yo soy pecador. Posiblemente no entiende el concepto
en su propia vida de cuán pecador es, pero sí dice de inmediato, soy pecador y voy a ir al infierno. Si me muero aquí, me voy al infierno ya. Entonces ahí es Dios tratando distinto con una persona que no le costó mucho aceptar esa verdad. Pero aquel que le cuesta mucho y que dice que es bueno y que dice que bueno, casi como que me hubieran hecho a mí un altar allá en algún sitio para que me adoraran, ese sí va a Dios a tener que tratar y va a tener que salir muchas lágrimas de los ojos de esta persona para que pueda entender quién es Dios y quién es Él. Y hay Súper. personas que nunca se van a salvar, tristemente, por esa característica, por la justicia propia. Muchas gracias, Edgar. Ok, Clarísimo. Gracias. bien. Bueno, si no hay más, no sé si hay más en el chat. No, Mm, no, ok. no hay más. Bueno, vamos a ir entonces de una vez al capítulo 4 y vamos a seguir profundizando. Esta es una gran oportunidad la que tenemos de ir barriendo con la historia del libro de Juan, historia tras historia. Tiene enormes enseñanzas, tiene detalles muy finos para nuestra vida y hoy vamos a entender algunas cosas para nosotros, los creyentes. No sé si hoy alguien nos acompaña, que se esté conectando nuevo. Si hubiera alguien nuevo, levante la mano solamente para saber cómo direccionar el mensaje. Si no, pues vamos a confiar en que este mensaje posiblemente va a llegar a manos un día de personas que no lo conocen y van a poder entonces entender lo que vamos a entender hoy. Aquí hay dos manos Tenemos a dos levantadas. personas. Ah, Ajá, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias por decirlo. Eso me ayuda muchísimo para saber cómo direccionar. Ok, bueno, vamos a leer entonces capítulo 4 de Juan, versículo 28 en adelante. ¿Recuerdan la escena anterior? Esta mujer reconoce a Jesús como su Señor. Le entrega su vida. Jesús entra a su corazón y la salva. Y le da la salvación como un regalo. Y entonces esta mujer, ya en este momento, sale corriendo, deja botado el cántaro y emprende un proyecto. Y sale corriendo a la ciudad de Sicar, que está en Samaria, por supuesto. La ciudad donde ella vivía. El pozo quedaba lejos de la ciudad, quedaba en las afueras de la ciudad. Esta mujer se había ido a encontrar con Cristo ahí y Jesús había propiciado esta cita, ¿verdad? Era como una cita sin plan en la mente de la mujer, pero en la mente de Jesús no. Jesús no iba por ningún lugar solo porque sí. No andaba a tientas como nosotros. Nosotros vamos, venimos, pero no sabemos qué va a pasar. Jesús sí sabe con quién se va a encontrar en cada instante. Jesús sabía que se iba a encontrar con la mujer samaritana y cómo estaba su corazón y qué tipo de problemas tenía ella para hablarle como le habló. Posiblemente usted que está conectado por primera vez hoy va a entender lo que le estoy diciendo cuando avancemos en la propuesta de Dios. La mujer samaritana sale corriendo a Sicar para decirle a las personas que había encontrado al Mesías. Decir esto en aquella época tenía un significado enorme con respecto a lo que todos entendían del Antiguo Testamento, con respecto a lo que un judío podía entender del Mesías. Mientras Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, quienes lo estaban cuestionando, ¿por qué? Porque no quería comer. Entonces vamos a leer el pasaje y vamos a ir a Juan 4:28. Okay, ya lo leo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Todos los que, bueno, la semana anterior, y si no estuvieron conectados, pueden ir al canal de YouTube y buscan la reunión de la semana anterior y van a darse cuenta que realmente Jesús le dijo todo cuanto ella había hecho. Jesús tocó una fibra importante de su corazón para decirle: yo te conozco desde siempre. Yo sé lo que has vivido, yo sé lo que has sufrido
y sé por lo que estás pasando. Yo soy Dios. Y eso golpeó a esta mujer. Y por eso ella llega y dice, ¿no será este el Cristo? O sea, este hombre me dijo, este hombre no es un profeta normal, no es una persona normal que simplemente tuvo una conversación conmigo y me dijo algunas cosas bonitas. No, este hombre me habló de cosas que solamente yo sé. ¿Se imaginan eso? Toparse con alguien que me diga cosas que solamente yo sé, que a nadie más se las he contado. Así que, enfocándonos un poco más en la mujer, ella viene escuchando de los labios de Jesús las respuestas que su alma necesitaba. Escuchaba que en la vida natural nunca iba a encontrar satisfacción. Hablábamos la semana pasada también de que solamente en Dios encontramos la verdadera satisfacción. No hay nada de lo que podamos lograr en este mundo que nos vaya a dar satisfacción como lo da Dios. Hay satisfacciones temporales, pero son tan temporales que vienen y se van. Creemos haber logrado algo, lo alcanzamos, pero un día se va. Yo recuerdo o pienso en la cantidad de gente que ha pasado la vida haciendo una cosa u otra para mantener su salud. ¿Usted se imagina en estos tiempos lo que es perder eso? Y que ese fue aquello que lo movió en su vida siempre. Todo es temporal. Todo va a pasar. Dice la Biblia que todo va a pasar, pero sus palabras nunca van a pasar. Sus palabras van a permanecer para siempre. Habíamos hablado hace varias semanas también de que en el caso de las personas que piensan que el matrimonio lo es todo, cuando llegan a la realidad se dan cuenta que es un proyecto en donde se puede disfrutar desde la perspectiva de Dios, pero no es un proyecto para que la otra persona te haga feliz, porque esto nunca pasa. Si tu expectativa está puesta sobre la otra persona, vas a encontrarte con una gran desilusión. Y es que la otra persona jamás fue diseñada por Dios para que cumpliera la expectativa de hacerte feliz. El matrimonio infeliz son dos personas demandándose este deber el uno al otro, haciéndole pensar al otro que se equivocó, porque se casó pensando algo y obviamente la realidad no era esa. Ahí es donde entra Jesús en la vida de las personas. Jesús entra y dice la Biblia que Él hace todas las cosas nuevas. Por eso es que un matrimonio que no tiene esperanza, Dios puede convertirlo en un matrimonio que tiene esperanza, que sale adelante. Dios puede traer a ese matrimonio paz, gozo, satisfacción. Y qué raro, nadie ha cambiado, seguimos siendo los mismos. Sí y no. Es cierto que no vamos a cambiar de manera absoluta, pero sí es cierto que en nuestro corazón cambió algo. Fuimos alcanzados por Dios. Fuimos conquistados por el Creador. Ahora somos sus hijos. Ahora somos portadores de la paz que solamente se encuentra en Él. Y es ahora cuando el matrimonio empieza a tener sentido, en donde ya no hay más demandas, donde ya no hay, tienes que hacerme feliz. Ahora Jesús me hace feliz a mí y Jesús hace feliz a mi esposa y ahora somos capaces de compartir una felicidad que sin entenderla empezamos a vivirla. Y aquel lugar que antes era un lugar de discusiones interminables y de mucha tristeza y mucha frustración, se convierte en la embajada del cielo en la tierra. Y la gente dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo ustedes tienen un cielo en la tierra? No es que somos perfectos, es que el perfecto, el santo, el puro, entró en nuestra vida y empezó a trabajar en nuestra vida y empezó a hacernos entender cosas grandes y ocultas que no conocíamos para empezar a compartir la eternidad
el amor de Dios, la paz, el gozo y sobre todo el perdón. Nadie puede perdonar si no ha sido perdonado. Nadie puede restablecer una relación si su relación con Dios no ha sido restablecida. Así que si estás casado sin Cristo, créeme, no vas a poder sacar el proyecto adelante así. Vas a tener que tener un compromiso con Dios para poder emprender el proyecto ahora como Él lo planeó. En tus fuerzas no vas a lograr absolutamente nada. Este es el momento cuando el Espíritu de Dios se acerca. La mujer samaritana tenía grandes problemas matrimoniales. Esos 5 maridos, le dice Jesús, que tienes o que has tenido, ninguno ha sido tu marido. Esta mujer salió corriendo, dejó botado su cántaro y salió cantando, gritando la salvación. Se le olvidaron los 5 maridos, porque su problema no eran ellos. Su problema era ella. Y en el momento que Jesús se encontró con ella y le ofreció la salvación y ella lo aceptó, se resolvió el gran problema de esta mujer. Sus 5 maridos, no sabemos nada en la historia. No sé si uno se llamó Pedro, el otro se llamaba Jaime, como sea. No sé quién era ni cómo era. Pero la felicidad de esta mujer no radicaba en ninguna persona externa. Radicaba en su falta de relación personal con Dios. De paso, es aquello que Dios nos insiste tanto. Búscame, búscame, y verás lo que yo soy capaz de darte. Así que a esta mujer no le teníamos que explicar, o Dios no le tenía que explicar, que en el matrimonio no había nada. La decisión de esta mujer, esta de decirle a Jesús que sí quería entablar una relación personal con Él, te doy un consejo si ya eres creyente. Nunca te acostumbres a esta decisión. Nunca te acostumbres a ser una mujer o un hombre salvado. ¿Por qué? Porque en el sentido de que te acostumbres, se te va a olvidar la necesidad que tienen los que no conocen a Cristo allá afuera de escuchar del plan de salvación. En la insatisfacción que esta mujer samaritana tenía y en la solución a la cual se acogió, así fue su reacción en el momento que salió corriendo, despavorida, a buscar a los perdidos. Una persona que no entiende su condición sin Dios y aún como creyente no entiende de aquello que le fue perdonado y el lugar donde lo salvaron, jamás tiene el peso, el cargo por los que no conocen a Jesús. Dirán, ¿qué les pasa? ¿Por qué le andan regalando un folleto a aquel y hablándole al otro? ¿Y por qué es que cuando le dicen, quisieras ir a hablarle a una familia de Cristo allá en Limón? ¿Por qué van? Y van sonrientes, y van felices. Invierten lo que sea, hasta lo que no tienen, y van. Que tenemos que irnos en bus, vamos en bus. Pero es que no tengo tiempo, no importa, yo saco el tiempo. ¿Por qué se hace? Porque la persona que lo está viviendo así entiende perfectamente de qué lo salvaron. Y entiende aquello que necesita el que no ha sido salvado. Nunca pierdas el sentido de urgencia en cuanto a la necesidad de otros que no conocen a Dios. Es urgente, porque hoy están y después no están. Hubo una vez alguien que le hablaron y no quiso, pero la persona que le habló no insistió, se quedó ahí. Y un día le dijeron,
¿te acordás de aquel fulano? Dijo, sí, murió ayer. Una vez estaba yo en mi casa, en la sala de mi casa, y estaba viendo, bueno, estaba comiendo, estaba desayunando, y en ese momento la persona, un administrador que tuve, me llamaba insistentemente, le contesto y me dice, llorando, acaba de morir, este muchacho se llamaba Jordan, me dice, acaba de morir Jordan. Se fue en una moto, un camión que venía cargado de tucas de madera, se le soltaron las tucas y una de las tucas le cayó encima a él y mató a 5 más. Yo corté la llamada y empecé a llorar por este muchacho. Lloré por la muerte, pero lloré más porque no le hablé. Porque siempre estaba ocupado en algo y no le hablé. Y le dije a Dios, Dios, dame la oportunidad de hablarle a la esposa y a su hijo. Y en el funeral fue lo primero que hice. Me le acerqué a esta mujer y le dije, siento mucho la pérdida de tu esposo. Y no quiero que te vayas. No quiero irme sin explicarte de qué se trata la vida. Y le pude explicar rápidamente. No sé si lo hizo, no sé qué pasó, pero la verdad es que a uno nos toca sembrar y a otro recoger. Pasar por la vida y perder la urgencia de esto es muy triste para un creyente. Segunda de Timoteo 4:2. Vamos a leer lo que dice, lo que le dice Pablo a Timoteo antes de partir de esta vida y le da este consejo. Vamos a leerlo. No sé si lo tenemos ahí. Sí, ya lo estoy poniendo. Primera de Timoteo 4:2. Dice así, que prediques la palabra, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Oiga bien, no es con impaciencia. No es que este es muy necio y se le explican 10 veces y no entiende, entonces ya no le explico más. No, tienes que ser paciente. Dice, y doctrina, sana doctrina, Biblia, claridad, simpleza. Por eso tienes que estudiar la Biblia. Tienes que prepararte para los que están allá afuera y dependen de tu predicación, dependen de tu gestión. Dice, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en cualquier momento. No hay momento, sino cuando realmente hay una gran necesidad. Todos aquellos que vienen hoy por primera vez, Dios les está dando tiempo hoy. Dios sacó este tiempo para que ustedes escuchen la palabra de Dios y la explicación. No hay tiempos apropiados o inapropiados para este fin. Así que te puedes ir en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser que mañana no estés vivo. Puede ser que te pase lo que le pasó a este joven. Salió, tomó una moto y a los 5 minutos llamaron diciendo, está muerto. Hay una eternidad que está en juego. O la pasas con Dios o la pasas sin Dios. Pero hay una eternidad que se está jugando. Y hay un tiempo para poder aceptar a Jesús en el corazón y obtener la salvación para siempre. Después de ahí, cualquier cosa que pase, no importa, vas a ir a la presencia de Dios. Estoy seguro que no va a pasar algo tan rápido si Dios tiene un plan. Yo siempre pienso que si yo no hubiera aceptado a Jesús en mi corazón la noche de enero del año 2000, en aquel momento donde la persona que me habló me dijo, ¿y qué pasa si te mueres sin Dios? Y me detuvo. Dios me detuvo en esas palabras y me detuvo a meditar. Y ya cuando ella se había bajado del carro y se fue, yo le tuve que gritar y decirle, hey, venga, no se vaya. ¿Usted me podría explicar otra vez de qué se trata? Y me dijo, sí, claro, con mucho gusto. Se sentó ahí a la par mía, me explicó y me dijo, ¿y qué pierdes? Es simplemente
reconocer esto, entender esto, otro, y entregarle tu vida a Cristo. Y ahí ocurrió el milagro. Juan 4:28 dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres. Ella hizo un alto en su actividad. Estamos en un mundo agitado, estamos en un mundo lleno de carreras, de compromisos. Nunca hay tiempo. Mira, te puedes conectar a una reunión por Zoom. No tengo tiempo. Bueno, ya ni qué decir cuando estábamos fuera de pandemia, donde nos reuníamos en un lugar físico. Llegar ahí era misión imposible. Pero si estás a un clic, saca una hora de tu tiempo, conéctate. Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios te va a decir para qué vino, cuánto te ama, qué quiere contigo y cuál es tu futuro eterno. Dios te va a dar consejos también. Hay días que no hemos hablado de la salvación, hemos hablado de consejos de cómo ser un padre, de cómo ser hijo, de cómo ser empleado, de cómo vivir. Esta mujer corrió y abrió su boca. No crean que esta mujer tenía una teología amplísima para hablar de Jesucristo. No sabía nada. Esta mujer lo único que dijo fue, tengo paz en mi corazón. Acaba de conocer al Mesías. Me dijo todo cuanto yo he hecho. Y además me dijo que me amaba. Me predicó de la verdad. Me habló de la esperanza. Me habló del perdón. Eso es todo. Esta mujer no estaba hablando con un tratado teológico a todos estos hombres. No creas tampoco que el mensaje central de nuestra predicación tiene que ver con tantas cosas. Es muy simple. Es un mensaje sencillo. Jesús dijo una vez, dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Eso es todo. ¿Hay algún cansado en esta sala de Zoom? Levante la mano. Todos levantamos la mano. ¿No tienes a Cristo? Hoy es el día para que lo conozcas. Venid a mí, dice, y todos los que están trabajados y cansados, y yo les daré un descanso que ustedes no conocen y jamás han experimentado. La pregunta es, ¿el trabajo de predicar el evangelio es solamente para pastores, para maestros, para evangelistas? No, es para todos. Esta mujer samaritana no había llevado ni la mitad de una página de un estudio de la Biblia. Simplemente corrió, dejó el cántaro y corrió a hablar de aquel que la salvó. Todos vamos aprendiendo en la marcha. No tienes que saberlo todo, tampoco tienes que tener todas las respuestas. Hay ocasiones en que el creyente no habla porque dice, ¿qué le voy a decir si sé muy poco? Dígale lo poco que sabe. Tengo paz en mi corazón. Jesús me salvó. Si eso es lo único que usted puede decir, abra su boca, pero no espere a saberlo todo para empezar a hablar. No funciona así. Cuando a mí me dijeron una vez, ¿te gustaría predicar? Bueno, no me lo dijeron así tan explícito, pero un amigo me puso una trampa y me dijo, ¿qué está haciendo hoy? ¿Qué va a hacer? Yo pensé que me iba a invitar a comer. Y entonces yo le dije que nada. Si me hubiera dicho que iba a predicar, seguramente le invento cualquier cosa. Pero me dice, ¿qué está haciendo? Y le digo, nada. Me dice, ¿por qué usted no predica hoy? Y en ese instante, recuerdo que tenía varias reuniones planificadas en el día y di la vuelta ahí en la General Cañas y me devolví a mi casa. Cancelé todo y me fui a encerrar, a orar, a pedirle a Dios y dije, yo no le voy a decir que no a Dios. ¿Estaba preparado? Nunca estás preparado. Nunca estás listo.
Solamente es tener la disposición, el corazón. Y en ese momento el anhelo profundo de servirle a Dios. Y me fui. El más beneficiado fui yo. Dice Juan 1:40 que Jesús empezó a llamar a sus discípulos. Y Andrés, el hermano de Juan, el hermano de Pedro, perdón, dice que era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y en el 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido dice, es el Cristo. Y en el 42 dice, y le trajo a Jesús. Eso fue lo único que hizo Andrés. Hemos hallado al Mesías. Ese fue su evangelio. Pedro, un tiempo después, gana para Cristo a 3,000 personas en una predicación. ¿Usted se imagina lo que estaba en juego ahí? Pero Andrés, sin saber mucho, solamente entendió el mensaje. Jesús es el Mesías. Le habló a la persona más cercana. Esto me dice también que Dios quiere que yo, en mi radio de acción cercano, abra mi boca. ¿Lo acepten o no? La ordenanza es, predica de mí. Habla de mí a otros. Hemos encontrado al Mesías, le dijo Andrés. Te invito a conocerlo. Y se fueron y Jesús le pudo decir todo lo demás. Solamente decirle a alguien, ¿sabes qué? No es religión. Tampoco es el Dios dinero. Tampoco es el Dios apaga incendios. Que lo vas a necesitar solamente el día que estés pasando por una dificultad. No, Dios entra a tu corazón, Jesús entra a vivir en tu corazón y se queda para siempre. No es una relación de vez en cuando, es una vida en donde Él se compromete a entrar en tu vida y a afectar todas las áreas de tu vida. Dios no entra solamente para salvarte de una quiebra económica o devolverte la salud o devolverte un hogar, si es lo que te aqueja hoy. En realidad Dios quiere transformar tu vida. De modo, dice la Biblia, que de todos aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas van a pasar y todas van a ser hechas nuevas. Esa es la promesa de Dios. Todas las cosas nuevas. Cristo restaura vidas. Y además, un día te permite ser un ejemplo a seguir para otros. Cristo es Dios. Y el contenido de nuestro mensaje debe ser ese, que Jesús es Dios, hecho hombre. Estas reuniones de estudio de Biblia no son un grupo de superación personal tampoco. Es un lugar en donde venimos a escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios. No, aquí no te vamos a decir, ponle ganas al asunto, tienes que salir adelante, cree en ti. No, aquí sí te vamos a decir todo lo que Dios dice, cuánto te ama, cuánto te esperó, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, de qué manera te va a transformar. Y vas a empezar a experimentar una transformación total. Te va a llenar de un gozo que se va a rebalsar de tu corazón y vas a tener que compartirlo. Va a ser imposible dejar de compartirlo. Nuestra deuda ya fue pagada en el Calvario, como lo hablamos ahora al principio de la reunión. Jesús dice que Él es el que pagó con su muerte tu muerte. Él cubrió con su bondad tus pecados. Cuando Jesús dijo, consumado es, era para decirnos, tu deuda ya fue pagada. No te preocupes. No tienes nada que ir a pagar a ningún lugar.
Al tercer día, Jesús resucitó para decirte que hay esperanza, que hay una nueva vida y que hay un plan. En Cristo, como decía ahora, sí puede haber un matrimonio nuevo. En Cristo pueden haber nuevas relaciones. En Cristo tendremos, en un sentido, poder para cualquier cosa. Vamos a encontrar victoria y esperanza y gozo y una paz que no vamos a entender. Ven y ve. Esa frase a mí me encanta porque es lo único que tenemos que decirle a la gente. Ven y ve. Ven y conoce a Cristo. Sálvate o acepta el regalo que te está ofreciendo Dios de salvación y vas a ver, vas a comprobar y vas a confirmar. No le dejes el gozo de predicar a Cristo solamente a los que tenemos la obligación la responsabilidad de predicar. No es obligación, es un privilegio, pero esa responsabilidad maravillosa de predicar la palabra de Dios no solamente es para los que están dirigiendo una reunión, es para todos. ¿Qué más quisiéramos nosotros de encontrarnos invitados que digan, yo ya me salvé? Solamente vengo a confirmar y a entender más. La gente necesita a Cristo y Él mismo promete poner en nuestra boca ese cántico nuevo. En la mujer samaritana se lo puso de inmediato, se fue corriendo. Vas a hablar y este trabajo de hablar de Jesús es un trabajo sobrenatural. Ni usted ni yo convertimos a nadie. El que habla por nosotros es Cristo. Nosotros solamente somos conductos o mensajeros eternos de salvación y el único que salva y lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Andrés, lo mismo que hizo la mujer samaritana, lo mismo que hizo Felipe. Solamente comunicar. Juan 1:46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y dice Felipe, ven y ve. Ven y experimenta. Esto lo habíamos hablado en una de las primeras reuniones. Ven y ve, le dice Felipe a Natanael, cuando estaban ahí en la higuera. Si hoy eres feliz, si hoy ya eres feliz y no tienes a Jesús en tu corazón y tienes paz en tu corazón, no necesitas que Cristo entre. Pero te tengo una noticia. Según Dios, todos necesitan de Él. Todos no han podido lograr tener paz total sin Él. Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y para Dios, todos están enfermos. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, por cuanto todos están enfermos, necesitan de un doctor, de un médico que los cure y los sane. Todos hemos pasado por el fracaso de haber sido pecadores, en menor o mayor grado. A Dios eso no le importa. Para Dios el pecado es el mismo. Todos los pecados son iguales. Todos los pecados ensuciaron nuestro corazón y jamás vamos a poder llegar a la presencia de Dios con un corazón sucio. Dios es el único que puede entrar y limpiar tu vida. Ponerla en el aspecto que Dios demandó. Dios entra y lo que empieza a hacer es a sacar cosas que no convienen y a meter principios que sí convienen. Cuando una persona, como decíamos al principio en las preguntas, siente que no está perdido, la única razón es porque cree que tiene un mérito en sí mismo para no enfrentar a Dios el día del juicio. Pero en realidad, todos estamos perdidos. Todos necesitamos de un Salvador y todos necesitamos que Cristo entre.
Cuando la cruz del Calvario brilla como una gran necesidad, como la gran necesidad de nuestra vida, cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios y le decimos, Señor, yo he pecado, te he fallado. En ese momento se prende la luz del Calvario y se enciende una cruz. En señal, aquí estoy. Pero en tanto no reconozcas tu falta y tu pecado, esa luz de la cruz va a estar apagada. Nunca la vas a poder ver. Primero reconoces tu pecado y aquella señal se enciende. Si ya apropiaste la salvación, no dejes de compartirla. Y si hoy no tienes paz en tu corazón y estás escuchando por primera vez la voz de Dios diciéndote, ven a mí, yo te quiero dar paz, hoy es el momento de aceptar ese regalo. Hoy es el momento de que no pagues con tu vida el infierno que ya Jesús pagó por ti. Hoy podría ser el día de tu salvación, en donde el cielo arranca una fiesta por haber sido salvo hoy. Cada vez que un incrédulo, un pecador se salva, hay fiesta en el cielo, dice la Biblia. Esta mujer no esperó a tener todas las respuestas y corrió a decirles, vengan a ver. En este tiempo de pandemia y toda esta situación mundial y toda esta inseguridad, incertidumbre, el mundo está navegando en arenas movedizas. No hay nada seguro, ni la salud, ni la economía, ni el futuro. No hay absolutamente nada seguro. Cuando empezamos a ver un rayo de luz, sale algo más en donde no estamos seguros. Pero, termine o no termine esta situación, la realidad de nuestra vida es que en nuestra vida todo es arena movediza sin Dios. Por eso necesitamos ir a vivir a la roca firme. Dice Jesús que Él es esa roca firme. Él es el lugar seguro en donde hayan vientos, tormentas, lo que sea, olas gigantes, nada va a botar tu vida si estás posado en la roca firme. Este es el tiempo de ir a esa roca firme cuando todo es frágil, temporal. Dios nos está llevando a cuestionarnos absolutamente todo y a decirnos, quiero que sepas que vine a darte paz, pero también quiero que te cuestiones hasta dónde has vivido por cosas temporales, terrenales, vanas y vacías. Si ya has aceptado a Jesús y estás pasando por problemas, descansa en Cristo. Descansa en la salvación que ya te dio. No tiene ningún sentido que te afanes. Permite que el gozo de la salvación, como dice Habacuc, cambie tu semblante. Yo pasé por ahí y todavía paso por ahí y me tengo que exhortar yo mismo para tener un semblante distinto. Se supone que somos creyentes, somos hijos de Dios, reflejamos al Salvador. Pero si mi semblante no está de acuerdo a lo que yo soy, tengo que pedir perdón y decirle a Dios, Dios, dame un semblante que te muestre. Necesito tener un semblante que te refleje. Que la gente sepa que vas para el cielo. Ese es el semblante que necesita ver el mundo, que vas para el cielo. Porque ante el peor problema en el que estés, no importa lo que sea, Dios te va a sacar adelante. ¿Sabes por qué? Porque puede ser un conducto para que muchos que no conocen a Jesús lo conozcan. Ahí es donde está Dios apostando a tu vida, que tu vida le sirva para llamar a otros a la salvación. Y eso es lo que le habla Jesús a sus discípulos. Les dice, la voluntad de mi Padre es lo que yo estoy haciendo, porque lo estaban juzgando de que no quería comer.
y dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Yo sí estoy pensando en la eternidad de los hombres, ustedes no. Yo estoy pensando en hacer la voluntad de mi Padre y estoy dejando que Dios dirija mi vida y que me diga cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces cuando un creyente cae en desánimo, no sabe qué hacer, está confundido. Incluso permite que la ansiedad, la depresión, tome presa su corazón. ¿Por qué? Porque en un sentido se olvidó de la voluntad de Dios. Por eso es que está triste. Ha dejado de poner la voluntad de Dios como su guía y empezó a tomar su propia voluntad como su propia guía. Lo que Dios revela en su palabra son las directrices de cómo vivir. Ha permitido que lo que piensa guíen su vida, lo que él piensa, las circunstancias, las cosas que está pasando. Pero tenemos que poner a Cristo como nuestra dirección y nuestro timón, como plan, como meta, y hacer la voluntad de Dios siempre. Y ahí es donde vamos a ver que nos vamos a fortalecer como sus hijos. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. 35 hasta el 37 dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para la siega? Y aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad, dice, los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, en otras palabras, ustedes que son mis discípulos no están viendo estos campos. Vayan y vean, ya están blancos para ser cosechados. Vayan y vean cuánta gente necesita saber de mí. Y el que ciega, dice, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. En un sentido, algunos van a sembrar, otros van a recoger, otros van a ver crecer la planta y otros van a tomar el fruto para hacer con aquel fruto lo que puedan hacer. Pero no todos van a cosechar. Dice el 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado, dice, a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta que nosotros no hicimos nada. Todas las personas que se salvaron porque Dios las salvó. Nosotros solamente fuimos un conducto para lograr que aquella persona Dios la alcanzara. Y esto es lo más maravilloso que le puede pasar a un hijo de Dios, ser usado por su Padre Celestial para alcanzar a otros y ser ese maravilloso conducto. Oren y decidan hablar de Jesús. Dios nos llamó solamente a servirle. Quizás vas a hacer cosas que nunca vas a ver resultados. ¿Saben que ayer me di cuenta y con esta historia y un cierre que quiero hacer, termino la reunión de hoy? Ayer tuve la oportunidad de conversar con una persona que tiene 15 años de conocernos. Esta persona ha compartido con nosotros muchos días en nuestra casa. Es una persona que nos ayuda en las labores domésticas de la casa. Hace unos años, hace 15 años que la conocemos y hace más o menos 10 la invitamos a un lugar, había un concierto y esta muchacha le entregó su vida a Cristo hace 10 años. A partir de ese momento, nosotros no supimos mucho de su vida. Ella entra a nuestra casa, nos ve como familia, nos ve orar por los alimentos, nos ve hablar, nos ve reír, nos ha visto llorar también. Y ayer, de una manera simple, porque compartimos un viaje con ella, de un lugar hacia otro lugar, varias horas, y abrió su boca por primera vez en 15 años. Y nos dio las gracias. Y nos dijo, ustedes no saben lo que Dios ha hecho en mi vida a través de ustedes.
Yo estaba pensando en la cantidad de errores y cosas equivocadas que han pasado en mi vida durante 10 años. Pero realmente, cuando meditaba en este mensaje, me doy cuenta que no son nuestras obras, es lo que Dios va a hacer. Ella me decía, yo lo he escuchado a usted, ella me decía, me he quedado escuchando las veces que usted enseña la Biblia. Y a veces cuando yo estoy lavando platos, yo estoy escuchando cuando usted está ahí en la mesa hablando y usted no tiene idea de lo que yo he aprendido. Y yo pensaba, qué increíble Dios. Alcanza a las personas de maneras inimaginables, usando cualquier cosa. Pero Dios es así. Dios es amor. Dios es fiel. ¿Qué tenemos que tener? Simplemente una vida limpia, no una vida sin error, porque eso no existe. Somos pecadores, vamos a fallar y vamos a fracasar, pero somos hijos de Dios, perdonados. Tenemos que tener una vida limpia y una relación honesta con Dios, en donde lo único que Dios espera es que tengamos un anhelo de servirle. Dice Juan 4:39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Y daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y muchos de los samaritanos, dice, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Si pones atención, los samaritanos se convirtieron, reaccionaron ante el llamado. Cualquiera hubiera dicho, ¿qué le podían escuchar a esta mujer en su calidad y su condición humana? Todos estos hombres conocían de esta mujer cosas socialmente no tan buenas. Pero lo que estos hombres vieron no fue eso. Estos hombres vieron a Cristo en ella. Estos hombres vieron el reflejo de Jesús en su cara, el gozo. Conocí al Mesías y no saben lo que me dijo. Él usa los utensilios que se ponen en sus manos. No necesita tu capacidad, ni tu elocuencia, ni tampoco necesita tu conocimiento. Necesita tu corazón. Dios necesita tu disponibilidad. De que le digas a Dios, Señor, yo estoy dispuesto a hablar. Yo sí quiero hablar. Dios te invita a hablar de Él. ¿A quién mueve Dios? A todos aquellos que estén dispuestos a dejar su cántaro. ¿Cuál es tu cántaro? ¿Qué te amarra a no salir corriendo a donde los samaritanos de tu barrio, de tu ciudad, de tu trabajo y decirles todo lo que Jesús hizo por ti? Dios usa a aquellos quienes están dispuestos a correr, a aquellos que aún con las limitaciones que quieras, dan el mensaje. Este mensaje que Dios usó para la conversión de todos los hombres samaritanos de Sicar. Juan 4:40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí ellos 2 días. Fue tal el impacto de la vida de esta mujer que dice que no solamente les fue a decir quién era Jesús, sino que los mandó a llamar y dice que le rogaron a que se quedara enseñándoles. En otras palabras, Jesús, predícanos, enséñanos, discipúlanos. No te quedes con tu conversión. Ya sabes que vas al cielo, estás seguro de eso. Pero no te quedes con eso. La vida cristiana no es un tiquete para ir al cielo. La vida cristiana es más que eso. La vida cristiana es un desarrollo de una relación en donde le vas a poder servir a Cristo mientras vivas. La forma como Dios te va a usar. Lo maravilloso que es ver a gente necesitada y poder servirle de conducto para
que Dios pueda solventar aquella necesidad. Yo estoy orando por un grupo nuevo de discípulos y tengo ya varias personas con las que he hablado, nuevas, y les he dicho, yo quiero empezar otro grupo. Nuestra vida en Cristo no es estática, es dinámica. El corazón que Dios me está permitiendo tener hoy, me encantaría compartírselo a un grupo nuevo. Así que estoy pidiéndole a Dios, Señor, quiero servirte. Quiero empezar otra vez. Si ya estudias la Biblia, cuida ese tiempo como lo mejor, lo más valioso. Es el tiempo donde Dios construye en tu vida. No te afanes, no sustituyas nada por eso. No pongas excusas, ni permitas que cualquier cosa se atraviese para no estar ahí. Prepara tu corazón para ese día y dile a Dios que escriba en tu corazón ese día. Todos tenemos la necesidad de que Jesús se quede en nuestra vida, no que pase como si fuera un meteorito, de manera fugaz, como un cometa, que pase durante un tiempo pequeño y se va. Necesitamos que Jesús escriba en nuestro corazón todos los días, todo el tiempo. Necesitamos la permanencia de Jesús. Dice Juan 4:41, dice, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Había un testimonio, hubo conversiones, hubo resultados, hubo fruto. En el cielo nos daremos cuenta del fruto maravilloso de la vida de esta mujer en ese lugar. Dios quiere hacer eso contigo también en tu vida. Dios quiere que hables de tus convicciones, de las cosas que están tocando tu corazón, de las cosas que están pasando. Y eso lo vas a hacer cuando te sientes con la gente a compartir tu vida en ese grupo pequeño de 10, de 5, de 2 o de 1. ¿Tienes un discípulo? Ámalo. Ora por él. Date por él. Dios es real. No te conformes con una versión recortada de Dios. Conoce a Dios en todo y lo más amplio de la palabra de quién es Él. Termino la reunión diciéndote que si no conoces a Jesús, yo te puedo explicar, así como lo expliqué al principio, que Dios quiere ofrecerle perdón a todos. La Biblia dice que todos pecaron, por cuanto todos ya pecaron y están destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Así que sería muy cruel cerrar la reunión no diciéndote cómo salvarte. ¿Qué quiere Dios que entiendas? Que sin Él no vas a poder encontrar paz, que sin Él no hay vida eterna, que sin Él no hay perdón de pecados. Dice la Biblia en Juan 14:6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a poder ir al Padre sino a través de Él. Así que te puedo explicar que si hoy le permites a Jesús entrar en tu corazón, Él se va a convertir en el camino, en tu camino, se va a convertir en la única verdad que va a gobernar tu vida y va a Él a ser el conducto, el puente entre Dios y el hombre. El día que mueras, te vas a topar con Dios. Y hoy, Dios te quiere dar vida eterna. Dice la Biblia que para eso vino Jesús, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, yo voy a terminar. Yo hice, ¿cómo reconocí yo aquella noche mi condición, mi situación y qué le dije a Dios? Lo hice a través de una oración. Dice Apocalipsis 3:20 que Él está tocando a la puerta y esa puerta es tu corazón. Dice que Él lo único que requiere es que escuches y después te pide que abres. Abre la puerta a tu corazón. Ya escuchaste que hay perdón, que hay salvación, que hay una vida diferente, que hay una vida eterna también, pero Él necesita entrar a tu vida. Necesita que lo aceptes y que reconozcas tu necesidad de ser su hijo.
Entonces yo voy a terminar con una oración que puedes hacer ahí donde estás, en silencio, no tienes que repetir nada en voz alta. Yo voy a hacer la oración y puedes dejarte guiar con esta oración que vamos a hacer de esta forma. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por explicarme que soy pecador y que en esa condición estoy destituido de tu gloria, que no tengo derecho de estar contigo en esa condición. Así que primero te quiero pedir que me limpies, que me perdones de todo lo malo que he hecho. Así como perdonaste a esta mujer de Samaria, te quiero pedir que, por favor, perdones mis pecados. Acepto el regalo que me diste en la cruz, el sacrificio de pagar por mis pecados y el sacrificio de morir por mí de una manera atroz. De esa forma también te ofendí yo. Así que te pido que entres en mi corazón y me salves y me des la vida eterna. Gracias por pagar por mí y gracias por salvarme. Y gracias por hacerme esta propuesta de amor para que yo sea un hijo tuyo y tú te conviertas en mi Padre Celestial. Te abro las puertas de mi corazón de par en par y te pido también que me des la posibilidad, así como se la diste a esta mujer, de correr y buscar a todos a los que estén en el camino para hablarles del regalo que me estás dando hoy. Gracias por todo lo que escuché hoy y todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le puedes pedir a la persona que te invitó que te explique qué sigue, cómo puedes hacer de tu vida en Cristo ahora un éxito. Todo está en su palabra. La Biblia, Dios la dejó para que se convirtiera en un manual para nosotros, los que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Así que entonces, a emprender ese camino maravilloso de caminar con Él, siendo su hijo y siendo pues impactado por Él todos los días a partir de hoy. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en una semana si Dios quiere y que pasen una buena noche. Gracias a todos. Saludos.